El contraste de invitadas es abismal. La diferencia la van a escuchar ahorita, amigos. En el mismo programa, con diferencia de unos minutos, Luis Cárdenas primero entrevistó a Kenia López. Vimos el video en la mañana. Si no lo han visto, les invito para que lo revisen. Después entra la tía Tatis, que está trabajando de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum. Recordemos que Tatiana Cloutier fue una pieza fundamental en el 2018 cuando el presidente ganó. Pero no solamente la manera de debatir, no es la manera de mostrar los resultados que ella hizo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y muy lejos de eso, con la campaña ahorita con la doctora Claudia Sheinbaum. La había retado Kenia López a debatir, pero yo creo que después de ver su entrevista se va a alejar, porque hasta le contestó entre líneas diciéndole, no la menciona, pero durante entrevista dice, y a la persona que entrevistaste antes de mí, a la alborotadora, le manda tremendo mensaje. Y otra cosa importantísima, al final de la entrevista, sorprende Tatiana Cloutier diciendo, porque le empezaron a atacar mediante tweets, mediante redes sociales, y Luis Cárdenas lo lee un poco. Tatiana Cloutier dice, les dejo mi correo y con gusto ahí respondemos o podemos hablar. Imagínense el grado de confianza, sobre todo diciendo, sabemos que las encuestas están dando una ventaja abrumadora a la doctora Claudia Sheinbaum, pero la doctora Claudia Sheinbaum no se va a confiar y va a dejar de trabajar. Es una diferencia abismal, amigos, de preparación, tanto de sus iguales como Tatiana Cloutier y Kenia López, como la doctora Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Amigos, bienvenidos a Radar Político, yo soy Pedro y hoy martes 14, mi jueves 14 de diciembre, muy buenas tardes, espero que tu jueves esté marchando excelente y te invito a ver la siguiente entrevista en donde Tatiana Cloutier se hace presente y deja boquiabierto a Luis Cárdenas. ¿Regresa a ganar otra vez Sheinbaum? Pues trabajando constantemente, como bien decías ahorita, todo este trabajo que se hace en este momento de pre-campaña es un trabajo mucho más al interior de las propias estructuras de los partidos que forman esta coalición y pues la precandidata ha estado recorriendo diferentes lugares, eventos con las estructuras, con quienes estarían cuidando mesas y pues toda esta parte de lo que es ahorita estructura y designación o las encuestas para elegir quiénes representarán al resto de las posiciones que estarán en competencia. Y esa ha sido un poco la parte de lo que estamos haciendo en estos momentos. No obstante, estamos contentos porque hasta el día de hoy las encuestas le dan una preferencia amplia y sostenida. Hicieron una operación cicatriz, o sea, hubo este tema porque pues ahorita están empezando a designar, por ejemplo, ya las alcaldías aquí en la Ciudad de México y las presidencias municipales, o sea, a final de cuentas, pues este es el juego político y cada quien tiene aspiraciones legítimas a obtenerlo y de pronto, pues tienen ustedes un método que ha venido durante mucho tiempo, hay quien termine enojado, aunque te soy franco, pues de momento los he visto a todos, habrá quien diga disciplinados, habrá quien diga bien portados, habrá quien diga conformes. Bueno, yo creo que en todas las situaciones electorales, y lo podemos ver a lo largo de la historia, siempre hay un ganador y un perdedor. Y cuando hay un ganador y un perdedor, una ganadora y una perdedora, siempre está esta situación de la molestia, el enojo, y te digo, porque ahorita me habla mucha gente, oye, yo estoy levantando la mano para esto, yo esto. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo? Yo no pertenezco al partido, y esto me da una libertad, y lo pongo de esta manera, porque no soy la que está metida en el día a día en todas estas confrontaciones, así se pudiera llamar, o los jaloneos. El presidente Mario Delgado, que también es el coordinador de esta pre-campaña, es el que le toca tomar estas decisiones junto con la doctora, que la doctora es a la que le entregaron el bastón, y son quienes hacen el ajuste de todos estos jaloneos, ¿no? Y yo creo que es normal, hay gente que se va muy enojada, hay gente que dice, es suficiente lo que ha pasado, y hay gente que dice, me corresponde tanto. ¿Y cuál es el método? El método es muy fácil, pocos son por designación, y la mayoría, casi el 95%, vienen siendo por encuesta, y en la encuesta no te equivocas. Oye, dímelo, Tatiana, ¿qué juegas en el equipo de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo que te juego? Soy ¿Qué la juegas? soy la coordinadora de voceros, pero... Sí, estamos esta coordinación de vocerías, ¿y qué estamos haciendo en este momento? Estamos seleccionando o reseleccionando, porque ya venía la doctora en todo el periodo de corcholatas, venía ya con gente que hacía trabajo de vocerías. Estamos logrando conformar un equipo que entraría a todas estas mesas de debates y por otro lado también poder hacer que en los estados y en las regiones se tenga los logros de la doctora, los logros del presidente López Obrador, las propuestas cuando en su momento vengan, muy aterrizadas a las regiones y que sepan, como dicen que el periodismo sepa a la comunidad o al lugar donde está. Si estás en Sinaloa, que sepa chilorio, si estás en Baja California, que sepa ceviche. Entonces, de eso se trata. Adaptarlo a cada... lo voy a decir en términos neoliberales también, pues, a cada mercado electoral. Pues o sí, sea, lo podríamos decir de esa manera, sea, yo te diría es, ¿cuáles son las necesidades? Estamos hablando ahorita de que el presidente logró que se aprobara en el Congreso el cuarto constitucional como derechos para los adultos mayores y para los niños con necesidades especiales. ¿Cómo se ve eso en tu región? ¿Sí? ¿Qué significa esto en tu región? ¿Qué significa esto para la población en ese lugar?
lugar. Si estamos hablando de toda la parte de derechos laborales, hay lugares donde en la parte de derechos laborales había mucho más outsourcing que en otros, y entonces decir, ¿qué significa que el outsourcing no se dé y cómo se traduce esto en el tipo de negocios? Yo te preguntaba hace tiempo el asunto de la diferenciación entre uno y otro, entre esto que venía mucho en la vieja política, de si en algún punto habrá una diferenciación o una marca o una separación de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Por lo que tú me estás diciendo, entiendo que no buscan tampoco este asunto, entiendo que lo que están haciendo es defender, a final de cuentas, los logros del gobierno, o sea, no se esconden de la bandera López Obradorista. Dos cosas aquí, fíjate, y me tocó escuchar a quien antecedió aquí a la Kenia señora López, Kenia, y me impresionó mucho porque decía que la doctora Sheinbaum era totalmente marginal. Entonces, el pensar eso y el caminar en eso, podríamos pensar que la doctora no gobernó la Ciudad de México, que la doctora no gobernó Tlalpan, que la doctora no tiene las credenciales propias. Y aquí diríamos dos cosas. El proyecto es el mismo, es un proyecto que han construido a lo largo de un tiempo un grupo de personas del cual tanto el presidente López Obrador como la doctora forman parte, y hay un piso común. ¿Por qué normalmente se han deslindado otros del proyecto anterior? Porque les da pena. Porque no hay logros con los que se sientan cómodos y hay una desaprobación del gobierno anterior, y entonces lo que dicen, me tengo que como pintar mi raya y decir, yo no vengo con ellos. Yo creo que esa es la diferencia. Porque tienen ustedes muy bien marcado este mercado, este grupo electoral. O sea, ahí están las encuestas, tanto de popularidad de López Obrador como de posibilidades de triunfo de Claudia Sheinbaum, todas con un amplio margen. Y de ahí yo quiero preguntarte, o sea, ¿interesa ganar otro mercado? O sea, un mercado que hoy es clase media, que hoy es aspiracionista, que hoy se siente bien ofendido porque el presidente, pues, no se sienten apoyados, que los ha tildado, pues, de ambiciosos, de vulgares, de lo que tú quieras. El presidente es muy dicharachero y de pronto esas declaraciones le pegan a una clase muy particular, que es la clase media. ¿Lo están buscando, Tatiana? Primero que nada, fíjate, toda esta parte de las encuestas, más o menos hablas ahorita de que está, y dependiendo cuál, pero tienes entre un 20 arriba, 14, pero digo un 14 a un 17 de gente que está indecisa. A eso me quiero referir, ¿no? Esperaremos al momento en que en enero nombre a su candidato o candidata, porque ya serían en esos términos el propio partido MC. Cuando MC, decir, bueno, ¿cuánto de eso va a jalar MC o no va a jalar? Nosotros vamos por la consolidación de lo que ya tenemos, y cuando estamos diciendo es esta preferencia de la gente que ha visto los logros que Kenia no ha visto y que están ahí. Entonces, es decir, de las encuestas que tenemos hoy en día, el 37% dice, yo no voy a cambiar mi preferencia. Entonces, de los que podrían cambiarlas, hay que afianzar, ¿por qué? Con la parte de las propuestas que vendrán propiamente con la doctora, y luego tenemos este 14%, 17%. Hay que ir por ellos. ¿Por qué? Porque no hay un desconocimiento en algunas partes, o también puedes decir, hay gente que dice, a mí no me gustó esto, no me gustó el otro, y no hay que olvidar que vivimos una pandemia. Vivimos una pandemia y 2 años vivimos, y la vivimos en el mundo entero, no es privativa. Esta pandemia obligó a tener una refocalización, si así llamáramos las cosas, a no darle la vista al todo y tener que concentrarse en dos cosas. Perdón que te interrumpa, es que es súper interesante lo que me estás diciendo. O sea, ustedes están, uno, afianzando lo que ya se tiene. 2, viendo estratégicamente qué va a pasar con MC de aquí a enero. Ya dijo Dante Delgado, que o es él, o es Jorge Álvarez Maínez. O ya dijo también que podían traer un externo, algo yo ahorita en la mañana era la nota. Sí, claro, sí, o sea, pero bueno, pues habrá que ver qué pasa con ellos y bueno, tratar de obtenerlo. Pero no están buscando el voto anti-López Obradorista, que al final de cuentas ese ya está. A ver, o sea, ya claramente no se quiere la digo, 4T, imagínate, no convencer. a ver, imagínate tú que yo estuviera queriendo convencer a Kenia. Por favor, ¿no? No la voy a convencer. O nada. Kenia a ti. Digo, tampoco. ¿no? Entonces digo, sí. hay una preferencia electoral en donde está muy decidida, y si lo vemos a lo largo de estos 5 años, porque lo vimos en Cámara de Diputados cuando estuve yo en la legislatura, o sea, y lo veo en la calle, ¿no? Hay gente que en mucho, como dices tú, hay algunos que se puedan sentir de cierta manera, pero hay un nicho que ni siquiera tiene la posibilidad de escuchar y ver, porque está aferrado a historias que le están contando, como ahorita el recetario que se aprendió Kenia y que repetía las frases muy claras que están poniendo en la mesa, ¿no? Entonces yo creo que esas no tienen lucha, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, ¿cómo está el interior de la 4T? Porque vemos a veces más interesante el debate entre la 4T que lo que está pasando entre oposición y 4T. Lo digo en serio. Tienes ahí el tema de los ultrarradicales o de los puros, y tienes algunos un poco más moderados. ¿Cómo va este asunto? Pasó con lo de Clara Brugada aquí en la Ciudad de México, el apoyo que había de Harfuch. Harfuch gana la encuesta, pero por el tema de paridad, pues llega Clara Brugada, que representa un grupo, digamos, muchísimo más duro, más puro, más radical. ¿Cómo están en eso? Yo lo pongo de esta manera, y lo platicaba desde el 18 cuando buscábamos la candidatura, o bueno, la elección del presidente López Obrador, ¿no? En la pluralidad, y tiene siempre un margen, ¿no? Yo decía que hay desde la A hasta la Z, y el país es plural. El país es plural, la diversidad propia de este país, en donde yo te digo, en mi casa somos 10, y hay una pluralidad tremenda. Claramente. Entonces dices, en esta pluralidad tienes que tener diversidad en todos los sentidos, y dices, no hay pensamiento único. Y en este no pensamiento que hay un proyecto que es pegamento, y es lo que une para avanzar en ese sentido. Más en pensamientos y en todo, bueno, hay quien dice o diría, de este 14%, digo, vamos por cuál, pues a lo mejor nomás podríamos convencer a 2, dirían unos, otros dirían, podemos ir por 4, otros dirían, podemos ir por 10, con propuestas que podrían ser escuchadas, y a veces, porque esto, digo, no voy a, ustedes como noticiero lo entiendes, ¿no? Hay gente que nomás por las siglas no te escucharía. Sí, claro. Y hay gente que dice, yo no escucho a otros por las siglas. Entonces hay una predisposición que sucede de la misma manera. Y en ese sentido, esta pluralidad que se tiene en el movimiento con un proyecto pegamento es lo que te da el que podamos llegar a más. En ese proyecto pegamento, que como le dices, Tatiana Cloutier, en el 2018
tú fuiste una figura fundamental en la campaña de López Obrador. O sea, la tía Tatis, Ujú. la mujer que tenía un lado un poco más amable, que parece que estoy ¿Ya no lo tengo? radical. Pues no lo sé, a eso voy a la pregunta, ¿no? O sea, porque en ese momento estos radicalismos Ujú. no estaban tan a flote, más bien Ujú. como que estos los escondían y trataba de salir mucho más a flote el tema de la cara amable de la 4T hacia clases medias, de la cara moderada. Vuelvo a ponerlo de esta manera, ¿no? Andas, primero, Ajá. mucha de la gente de esta que dices, andaba en la calle tocando puertas, Sí. tocando ventanas, o sea, tocando puertas, dando la cara, entregando el periódico Regeneración, Ujú. haciendo un contacto mucho más directo con la población, y yo creo que eso fue lo que no permitió a lo mejor. Ujú. Pero si lo vas, cuando estábamos ya en Cámara de Diputados, nuestras compañeras y compañeros que llegaron son los que tocaron la puerta de la gente. Ujú. Y luego también decía ahorita, la propia Kenia, es que no ha cumplido nada. Por favor, digo, yo recuerdo los primeros, no me acuerdo si fueron los primeros 3 o 6 meses del presidente en el gobierno, que sacó su lista, que la debería de buscar porque la tengo en mi Ajá. Facebook, su lista de las 100 promesas que hizo. Le faltaban 3 de cumplir a los 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pero, Esta a ver, estoy de vinculación, acuerdo, sí. creo que te interrumpa, Tatiana, pero este 2018 yo no veía un observador que decía, vamos a desaparecer el INAI, vamos a eliminar el INE porque el INE nada más consume mucho, o lo vamos a cambiar, No, pero vamos a- a poner jueces y magistrados a vamos a votación. dos cosas, O sea, todos esos discursos radicales, digamos, Vamos a separar tema por tema, no estaban, ¿no? En la parte Ajá. del INE, ¿no? En la parte del INE lo que siempre dijo es, y va dentro de Ujú. toda la austeridad republicana, es bajar el recurso para que no se malgaste. Y Ok. nosotros lo propusimos, Mario Delgado y una servidora, presentamos una iniciativa, no directamente con el Ujú. INE, sino a una reforma electoral en la cual a los partidos Ujú. políticos se les disminuyera el 30% de recurso que se les da. Entonces, si tú ves, Ujú. o sea, los partidos, o sea, todos los que hoy se quejan, sí, lo votaron en contra. Ujú. El PAN, el PRI lo votaron en contra y dijeron, de ninguna manera nos quieres desaparecer. No, el recurso que se da a los partidos políticos es enorme, y recordarás desde el 2006, cuando vino este cambio en la ley electoral y que ya el INE contrataba los espacios en medios, este recurso no se le quitó a los partidos, entonces se creció indirectamente. Ujú. Entonces dices, hay margen para que el INE pudiese tener menos recursos. Y ya si te vas a lo fino, hay una duplicidad de funciones en algunos temas y en otros. Yo soy de la idea, y lo viví en Nuevo León en una campaña local, ¿sí? En donde al INE no le da para tener ciertas supervisiones y Ujú. requieres del apoyo local. Pero hay una burocracia. Yo insisto en este tema, es que ese no era el compromiso de campaña 2018. No se hablaba de eso en 2018, no A era lo un mejor- presidente radical como el No, que pero no lo llegó ten- después de a la lo mañanera, mejor- ¿no? pero a lo mejor no lo tenías en ese momento Ujú. en la mesa. Cuando estás viendo los números, no tienes el presupuesto con lo fino que vas teniendo en todo lo que cuesta. Es lo que le decían, perdón, que te interrumpa, a este presidente radical. El presidente que escribían, o que escribíamos muchos, y decíamos, pues es un López Obrador moderado, es una izquierda progresista, una izquierda moderna. Fíjate, Luis, te voy a platicar algo. Está peleado con los empresarios, no es cierto, ya no existe, porque ahí está Tatiana, ahí está Romo. Pero no está peleado con los empresarios. Yo creo que, y esto lo hemos dicho y lo he platicado Ajá. mucho desde la campaña del 2018, el presidente a veces hace generalizaciones, y en este tipo de generalizaciones yo digo que debería decir, hay un grupo de empresarios, ¿no? Ujú. Que los hay. Como también hay un grupo de ciudadanos, o como también Un hay grupo de un grupo todo. de personas, ¿no? Entonces, Periodistas, por eso lo que digo, quieras. cuando hacemos generalizaciones a veces cometemos el error de generalizar y poner a todo el mundo en el mismo paquete, que no Ujú. cabemos todos en un mismo paquete. Entonces esa parte creo que no. Pero fíjate, me tocó estar con la gente del banco, del Swiss Bank en Ujú. Monterrey, en una presentación de perspectivas económicas. ¿Cuando era secretaria de Economía? No, me ¿O tocó ya antes? habiendo renunciado. Ah, Me ok. tocó Ujú. estar en este inter de este año, En este a principios impasse, del año, a lo ajá. mejor, en la mitad, marzo, por decir. Y decían ellos, estaban hablando de por qué México era el mejor lugar para invertir, y te daban todos los motivos de la macroeconomía, de Ujú. pues lo del nearshoring. Es un gran país. Somos Ajá. un gran país, Sí, sí lo definitivamente, y somos. somos gente súper capaz y todo lo más. Bueno, decían ellos, y esto un poco contestando al tema del presidente, si nosotros nos vamos al resto de América Latina, decían, no sabemos quién es el nuevo Lula, Ujú. no sabemos quién es Petro, o sea, porque iban Sí. llegando, ¿no? En Ecuador, pues estas broncas que un día se sube, otro se baja y un día cambian. Entonces hacían una radiografía, y bueno, y ahorita con lo de Milei, ya acaba de pasar en Argentina con esta parte de la devaluación del Ujú. 50% de su moneda. Entonces decían, no estaba Milei en aquel entonces, ¿no? Ujú. Entonces hacían una radiografía y decía, el presidente López Obrador tiene 5 años en las mañaneras diciendo exactamente lo mismo. Ya lo conocemos y eso O sea, da ya le tomaron la estabilidad. medida. Ya, o sea, Pues sí. tenemos Ya le una tomaron la medida, ajá. estabilidad enorme en la macroeconomía, tenemos una estabilidad en circunstancias. O sea, entonces, no podemos, y entendiendo que a veces dices tú, no me gusta cómo se ponen las cosas, pudiera decir la gente, y dices, a veces, para poder lograr cambios fuertes a partir de una inercia que traíamos en el país, Yo- a lo mejor yo se entiendo- requiere un lenguaje más. Claro, más duro, más Así fuerte. es. Al final así es el presidente en ese sentido. Al principio te soy franco, o sea, la primera vez que empezó a poner periodistas en una lista, en las cuales me puso, por Ajá. cierto, varias veces, sí llamaba la atención, sí sacaba de onda, sí daba miedo incluso. Pero- Después te vas dando cuenta que así es, y creo que eso sobra mucho, y creo que el país podría crecer mucho más. Creo que con este nearshoring podríamos tener no un 3.5, sino un 5, Ujú. un 7 a lo mejor, y creo que el presidente es estridente, y entiendo que Sí, no fíjate. se puede no defender al presidente. O sea, a ver, ustedes están en ese... No, en no, ese- no, en esa por eso te trinchera, digo, Tatiana. no, pero te Es digo que es, como cuando no te abrazó, ¿te acuerdas? o sea, yo te digo, y les digo yo, primero, puedo Así decir es él. el abrazo o no, ¿no? Yo venía de salida, y si me hubiera abrazado en ese momento, primero, estaba él aplaudiendo, ni siquiera, si me hubiera abrazado, a lo mejor me estoy chillando ahí, ¿sí? Ok. Porque emocionalmente Ujú. venía, o sea, es mucho lo que pasó, ¿no? Es decir, emocionalmente traes 3 días estando ahí para dar la No noticia. estabas ya muy desgastada de todo lo que había pasado, güey. La verdad, desgastada de qué? Cansada. Con respecto a lo que dice el presidente y lo que hace, dice. Pero, por ejemplo, el gobernador de Nuevo León dice y hace. O sea, Ujú. te dice y luego te manda a la WIF, o la WIFita, ¿verdad? La local. Ujú. Luego dice y luego te corta el agua. Dice, o sea, Samuel García. sí. Entonces,
es importante, y entiendo, dices, te puede gustar o no te puede gustar, como dices, podríamos estar creciendo. Yo creo que para tener un cambio y una situación de tajo, de un movimiento que había que parar una serie de cosas, a lo mejor se necesita más radicalismo en ese sentido para parar. No será un momento, lo pregunto nada más, entre tantas diferencias que buscamos, porque así está la prensa, estamos buscando eso, estamos buscando en la opinión pública estas diferencias, es parte de la narrativa, pues, ¿no será una diferencia fundamental entre López Obrador y Claudia Sheinbaum la estridencia? Yo creo que yo no veo a la doctora peleándose y llamándole borregos a los parlamentistas europeos. Yo no veo a Claudia Sheinbaum diciendo esos borregos parlamentistas europeos. Bueno, yo creo que son estilos diferentes. Son estilos diferentes. La doctora, digo, voy a ponerlo aquí, es mujer y en este sentido parecería que no, pero como mujer yo digo, la veo diferente, no necesariamente con quien antecedió ahorita, que se ve un poco más a lo que estás mencionando ahorita. Y te digo, por otro lado, también hay una formación diferente. El presidente, vamos a decir, se formó en la calle en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es politólogo, estudió ciencias políticas y esa es la parte de la que viene de una lucha social. La doctora viene de una lucha social, sin embargo, es científica y eso te da otra manera de percibir las cosas. Y yo creo que esa es la parte en donde los estilos pudiésemos pensar que hay un cambio. Habiendo un proyecto común. Siempre está abierto el micrófono, Tatiana Cloutier. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Y déjame leer algo de lo que está una brutalidad de comentarios. Y dicen... no está hablando de Morena, Tatiana, está hablando de ilusiones que no existen. Yo creo que la doctora Claudia puede llegar a ser hasta más autoritaria que López Obrador. Dios. Si nos dicen aquí, Tatiana solamente justifica mentiras. Yo creo que es un desastre lo que está pasando, es un México destruido. Nos matan a todos los días y solamente lo justifican. Me encantaría dejar mi correo electrónico y quien quiera mandarme comentarios, porque me digo para ti es tcarrillo c64@gmail.com y que manden fundamentos en esto que están diciendo, porque otra vez es esta parte de la población que vuelvo a decir, está hablando, es como la que dice, veo las siglas y ya no escucho. Sí, bueno, si estamos, dicen así aquí, estoy escuchando a Tatiana y yo creo que le llegaron al precio en Morena desde hace mucho tiempo. Dios de mi vida. Oye, te invito también, te invito a que puedan hacer un análisis de, cuando dicen le llegaron al precio, de todo lo que, de mi estilo de vida previo, de ahorita, y verás que no hay nada más difícil. Le puedes preguntar inclusive a todos mis vecinos. Y aquí hay también al otro lado, ¿no? ¿Qué diferencia de persona? Yo creo que Tatiana es inteligente, basta el lenguaje congruente. Yo prefiero a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez, aquí dicen aquí otras personas. Aquí me dicen, yo creo que es muy difícil defender al presidente, pero se entiende hacia dónde van y que son diferentes. Sheinbaum y está muy largo el mensaje. El problema real es que de pronto en el poder muchos se quedaron ciegos y se hicieron soberbios. Dicen aquí en el WhatsApp 5571-131337. Yo creo que solamente estás haciendo cosas para que caiga Tatiana Cloutier. No, pues estamos platicando, caray. Sí, pero es eso. Pero ese es el tema, ¿no? O sea, hay gente que con solo ver las siglas, nuestro escuchar se cierra o se afina para tener la razón de lo que la queremos tener. Te voy a decir, me tocó estar en Monterrey hace 3 días en un evento de Rotarios y me decía un señor, es que tengo mucho miedo. De Rotarios, ¿eh? O sea, ¿qué puede ser más fifi que un Rotario? Entonces me decía, es que tengo mucho miedo. ¿De qué tiene miedo, señor? Entonces me decía, de todo lo que se dice, dígame qué se dice. Pues todas esas cosas, dígame qué se dice. Pues todo eso, pero no me dice nada. Entonces creo que hay un estándar en donde ya hay una predisposición para los dos lados, ¿no? Lo entiendo como tal, en donde no estamos escuchando, puedo estar de acuerdo contigo o no, pero tenemos dificultad para filtrar. Gracias, Tatiana. Esa es la gran diferencia, amigos, entre Tatiana Cloutier y Kenia López Rabadán. Mientras Kenia López decía, el presidente sabe a qué se atendió a la hora de volverse presidente, sabía a lo que se enfrentaba. Tatiana Cloutier, la manera de responder es, sabemos que hay cosas malas de un lado y del otro, pero la manera en que tergiversan la información para engañar a los votantes que quiere agarrar la oposición es su talón de Aquiles. Porque dicen, es que todo lo que están diciendo, efectivamente, ¿qué están diciendo? Y fundamentenlo. Es algo que no hace la oposición. Así de diferencia está entre las candidatas, amigos, y sobre todo su equipo de trabajo. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.